Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de fase de mantenimiento. Hoy os traemos 2GM Tactics de Proyecto Enigma, un grupo de gente de Madrid, publicado por la editorial Dracoideas. Juego de 1 a 4 jugadores, partidas que duran, dice media hora la caja, yo me atrevería a decir que media hora por jugador. 12 años o más, ya sabéis siempre lo que opinamos de esto. En fin, un wargame de cartas muy sencillito, vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae este 2GM Tactics de Proyecto Enigma. Lo que vais a encontraros en la caja no es lo que viene por regla general, de hecho la caja trae un inserto y yo se lo he quitado. Tengo el juego perfectamente ordenado. Esto que es lo primero que nos encontramos es unas recomendaciones para construcción de mazos. Ahora entenderéis por qué es un mazo ofensivo, un mazo defensivo, uno variado y uno de movilidad. Pues todo esto lo he sacado de la página web de Dracoideas. Y es gratuito, podéis sacarlo cualquiera para este juego. ¿Qué más nos encontramos? El reglamento del juego. El reglamento muy bien explicado, con mogollón de dibujos, palerdos como yo, como veis aquí. Eso sí, son un gritón de páginas, concretamente son unas 54. Pero claro, tenéis que tener en cuenta que gran parte de este manual son los escenarios, que ahora os explicaré lo que son. A este juego se puede jugar de dos maneras: o en campaña, que tendréis los escenarios, o en batalla campal, que será simplemente con el escenario que toque, el escenario que corresponda conforme construís el tablero. Tiene, aparte, unas reglas de un solo jugador, de jugador en solitario, que son estas de aquí. También muy bien explicadas, muy sencillas y con una inteligencia artificial bastante bien elaborada, la verdad. He probado una partida y está muy bien. Como veis también, unas instrucciones aquí de 11 páginas, pero que se leen en un periquete y se entienden muy bien. Y en resumen de todos los modificadores del juego. ¿Qué más nos encontramos? Este saquete no viene en la edición original. Este saquete me lo regaló Dani de PlayPlanet, al cual le mando un saludo. Y es para contener los dados. Yo no solo contiene los dados del juego, que son 2 dados de 10, sino que además tengo esta parte que serán las conexiones que tendrán las distintas losetas del tablero. El juego tiene 2 dados de 10, como estos que os voy a enseñar si consigo sacarlo sin romperlo todo. Este, que es negro, y otro de color verde. Uno será para los alemanes y otro será para los aliados. ¿Qué más nos encontramos aquí? Nos encontramos los generales, que los tenemos aquí, que son unos poquitos. Están por las dos caras. Tenemos generales alemanes y generales aliados. Tenemos también las distintas localizaciones de terreno. En esta bolsa tengo las localizaciones de terreno y las cartas de ayuda. La localización de terreno, concretamente aquí tenemos un muro que nos da una cobertura media, tenemos unos alambres, una casa que si se destruye se convierte en ruinas. En fin, tenemos aquí una lancha de desembarco, que será para determinados escenarios, como por ejemplo la operación Overlord, el puente, un búnker, si destruyes el búnker, tenemos una ruina. En fin, aquí tenemos toda una suerte de escenarios, de partes de escenario que podemos colocar en la partida. Y estas son las cartas de ayuda. Tenemos dos, que son estas dos verdes, que son para los aliados, y estas dos que son negras, que son para los alemanes. Son exactamente iguales. Y básicamente, para que veáis lo que trae, son, por un lado, las capacidades, por otro, más capacidades, el equipo adicional y el turno de juego. Esto es importantísimo porque estas dos tarjetas os van a dar cuál es el orden de juego, qué podéis hacer, qué no, y qué representa cada icono. Aparte, tenemos aquí esto con un gritón de tokens que os iré explicando conforme vaya avanzando la explicación de la partida. Simplemente deciros que, para que tengáis en cuenta, aquí tenemos los puntos de vida de las unidades, aquí tenemos los puntos de acción de las unidades. Estos son distintos adiciones, distintos equipos adicional que se le puede colocar a las unidades de transporte, a las unidades de ataque. Aquí tenemos, por ejemplo, que se le puede poner a las unidades de infantería, podemos ascenderlo, podemos curarlo, cortinas de humo que podemos hacer para que le cueste al enemigo atacarnos, zapadores para que destruyan las minas que ponen en el terreno o para que rompan los alambres, bombas de humo, en fin, toda una serie de cosas que podremos utilizar para nuestras tropas. Tenemos aquí dos mogollones de cartas que yo tengo perfectamente enfundadas, esta que corresponde a los aliados y esta que corresponde a los alemanes. Esta que corresponde a los aliados, como veis, trae un gritón de cartas y vamos a encontrar distintos tipos de cartas. Ojo, cuidado a las ilustraciones de Ramsés Bosque, que tienen tela marinera. Tela marinera.
¿Veis? Unidades especiales, aquí tenemos de todo. Exactamente igual con el mazo de los alemanes, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el estado mayor de cada una de cada uno de los bandos. Tenemos el estado mayor de los alemanes y el estado mayor de los aliados, que ahora os explicaré lo que es. Y lo que conformará el tablero, que son estas piezas de troquel de aquí. Algunas tienen mar, otras tienen terreno llano, tienen laguitos, tienen zonas con arbustos, tienen zonas boscosas, zonas montañosas. Pues todo esto, la suma de todas estas piezas, es lo que conformará el tablero de juego. Os monto más o menos un tablero de juego y vemos cómo va. Para que os hagáis una idea, este sería el setup básico, cómo se montaría el tablero para un juego de batalla campal. Pero antes de eso quiero explicaros algunas cositas que, como conceptos básicos, debéis tener claro antes de jugar a 2GM. Nos encontramos con un juego de cartas, un juego de estrategia basado en la Segunda Guerra Mundial. Lo que tenemos que hacer es, con nuestras tropas, si vamos a un escenario, conseguir el objetivo del escenario. Si vamos a una batalla campal, vencer al adversario, destruir el estado mayor, que es esto que tenemos aquí, y esto que tenemos aquí. Este será el de los alemanes, este será el de los aliados. ¿Cómo lo haremos? Pues haciendo tiradas con nuestro dado de 10 caras, moviendo y gestionando con nuestra mano y moviendo a lo largo del tablero las cartas que tenemos y haciendo uso de unos marcadores, de unas fichas modificadores que nos darán unas distintas prebendas, como son contadores de puntuación, contadores de herida, etc. El juego básicamente son 3 mazos, 2 de ejército y 1 de terreno. Cada jugador al principio de la partida elige un bando, ¿vale? Se elige al azar, ya lo que queréis cada uno. Yo quiero ser los nazis, yo quiero ser los aliados, los dos queremos ser los aliados. No se puede, ¿vale? Uno los nazis y otro los aliados. Y lo que tenéis que hacer es elegir primero qué tipo de juego vais a jugar. Si vais a jugar a batalla campal o si vais a jugar a escenario dentro de campaña. Si lo hacéis a batalla campal, tenéis que hacer una construcción previa del mazo con un límite de 120 puntos. Me explico. Los 120 puntos son esto de aquí. Cojo el mazo de los aliados para que lo veáis. Fijaros el tacazo de mazo. Obviamente no jugamos con esto, sino que de todo este mazo tenemos que hacer una selección por valor de 120 puntos. Nunca podremos superarlo, siempre podremos quedarnos por debajo. Pero con el problema de que si nos quedamos por debajo y se acaba nuestro mazo, tanto el de robo como lo que tengamos en la mano, hemos perdido la partida. ¿Y qué es ese valor de despliegue que no puede superar 190? Pues este numerito de aquí. Aquí lo veis que hay un 3, aquí lo veis que hay un 2, aquí lo veis que hay un 5. Pues la suma de todas las cartas que tengamos en nuestro mazo no puede superar 120, utilizando como referencia este número de aquí. Si supera 120, tenemos que quedarnos como máximo con 120. Y ese será el mazo que utilizaremos para la partida dentro del modo de batalla campal. ¿Cuál es el objetivo del modo de batalla campal? Muy sencillo. Como os he dicho, destruir el estado mayor del jugador contrario. Por el contrario, ¿cómo funciona el modo escenario? Pues a las reglas de lo que nos indique cada escenario. El mismo manual de instrucciones, que está por aquí, trae una serie de escenarios que podéis utilizar. Por ejemplo, aquí tenéis el escenario histórico, os dice una construcción distinta del tablero. Este será el montaje de una partida de batalla campal, como os he dicho. Los escenarios, cada uno tiene su propio montaje de tablero. En este caso aquí tenemos mar, aquí tenemos líneas de frente, aquí tenemos búnker, aquí tenemos el área de despliegue y aquí están los estados mayores, aquí el de los aliados y aquí el de los nazis. Para que veáis cómo va cada uno de los escenarios, os dirá cómo tenéis que montar el distinto escenario y cuáles son las tropas que podéis utilizar y cuál es el objetivo dentro del escenario para que ganen o los aliados o los nazis. En 2GM Tactics, para conseguir el objetivo de victoria, ya sea en batalla campal, destruyendo el estado mayor contrario, o ya sea dentro de una misión, un escenario concreto, el objetivo que nos diga el mismo escenario, tendremos una serie de cartas. Estas cartas pueden ser de unidad, principalmente, que nos encontramos aquí, por ejemplo, son estas de aquí. Esta es una unidad de infantería, esta es una unidad de artillería. Ojo al numerito que hay aquí, 1942, porque para la batalla campal no nos significa nada, pero dentro de una misión nos va a acotar muchas veces la fecha, porque si jugamos una misión que se celebró en 1942, el evento de guerra, no podremos utilizar nada más que cartas que tengan 1942 o anterior. No podremos utilizar una carta de 1943. Y es una cosa bastante curiosa del juego. Pues esto sería, para que hagáis una idea, la artillería.
Aquí tenemos los tanques, que los tendremos aquí. Aquí tenemos los transportes, que los tenemos aquí. Los aviones. Y más allá de las unidades nos encontramos con otro tipo de cartas. Ese tipo de cartas son, por ejemplo, estas, que son las cartas de apoyo o suministro, que son cartas de efecto inmediato. Las utilizas y las descartas, salvo que el texto de la carta pues te diga una cosa contraria. Encontramos las cartas de promoción, que son estas de aquí, que tienen el galón este aquí arriba, y lo que hace es que mejora las unidades que tengas, las convierte en veterana o en élite, dependiendo del momento en el que te encuentres de la partida. Cartas de equipo, que son esta mochila de aquí, que duran toda la partida, se ponen debajo de la unidad a la que representan y suelen ser con carácter permanente, salvo que la carta te disponga una cosa contraria, que es utilizar dentro del turno y descartar. Y por último tenemos estas cartas de terreno, que las colocaremos en la batalla campal al principio de la partida o en los escenarios donde nos indique las instrucciones que se deben colocar en el escenario. Básicamente estas son las cartas que vamos a tener para dentro de la partida. Dentro de esta carta, en cada una de ellas, hay un despliegue de iconos. Vamos a verlo. Esto es una carta de infantería. Como he comentado antes, aquí tenemos el icono de infantería, es una unidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en todas las cartas? Tenemos que tener en cuenta estas dos cositas de aquí, estas dos cositas de aquí, toda esta hilera y después estas dos partes de la carta. Vamos por partes, desglosamos la carta. Esto será lo que se llama el coste de despliegue, es decir, para meterlo dentro del mazo al principio de la partida si jugamos una batalla campal, que recordemos que es hasta 120 puntos. Y aparte, en la fase de despliegue dentro del turno, para soltar las cartas de la mano a la mesa, a través de lo que será la línea de despliegue de nuestra zona. En este caso, esta tropa, esta infantería, pertenece al ejército de los aliados, iría en esta zona de despliegue que os estoy señalando. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? El tipo de carta, el año de construcción, todo esto, es decir, en este caso lo que os he dicho es una unidad de infantería, no tiene año de construcción porque la infantería no se construía. Y aquí tenemos el movimiento, los movimientos que podremos hacer en la fase de movimiento dentro de nuestro turno. ¿Qué es todo esto, todo este despliegue? Pues vamos por partes porque aquí está el grueso del juego. Este será el alcance que tiene nuestra tropa. Indica la distancia a la que se puede disparar, a la que disparan las armas de fuego. Este será el impacto. El impacto es lo que utilizaremos con nuestro dado de 10. Si somos los aliados, utilizaremos el dado verde. Si somos los nazis, utilizaremos el dado negro. ¿Y en qué consiste? Es un dado de 10 caras, normal y corriente, que va del 0 al 9, y servirá para conseguir lo que nos indique esta carta. Esta carta lo que quiere decir el disparo es que esta unidad, el disparo tiene éxito si consigue un 5 o más, y consigue un crítico si saca un 9 o más. En la fase de ataque posteriormente os explicaré la diferencia que existe entre conseguir un ataque y conseguir un crítico. Lo siguiente que nos encontramos es la penetración. La penetración es la capacidad de atravesar la defensa del objetivo. Cuando conseguimos esto, va por tramos, es decir, tengo la distancia suficiente de disparo de la tropa, paso al disparo, consigo lo que me dice el dado, paso a la penetración, consigo la penetración, entro en el daño, que es esto de aquí, que es el daño que produce la tropa una vez que ha conseguido todos los requisitos anteriores. Tiene que superar el blindaje de la unidad que se está disparando, que es este escudo de aquí. En este caso, esta tropa tiene un blindaje de 2. Y esto de aquí, que es la vida, las heridas que tienen las tropas. Que en este caso tiene 3. Tiene 3 heridas. Si consigue menos heridas de 3, si consigue 3 obviamente desaparece de la partida, se va. Si consigue menos, se pondrán indicadores rojos diciendo las vidas que le han quitado. Y la vida vigente de la carta será este número menos lo que tenga encima, en numerito rojo. Aparte, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta el equipo opcional ofensivo, que será esto de aquí, y el equipo opcional defensivo, que será esto de aquí. En este caso, esta carta que tiene un HMG, tiene un mortero, tiene un bazooka, en cuanto a ataque, y en cuanto a defensa tiene un cuerpo a tierra, y el despliegue o recogida, que ahora explicaré lo que es en la fase correspondiente. Pasamos a la ficha de equipo adicional. En cuanto a las fichas adicionales, simplemente ahora mismo, como lo explicaré posteriormente, daros una breve pincelada. En lo ofensivo y en lo defensivo, gastando puntos de acción, podremos ponerle elementos adicionales en el momento de despliegue a las cartas que tengamos. En este caso, imaginemos que construimos esta carta pagando el coste de despliegue y aparte, pagando uno más de coste de despliegue, como vemos aquí, podremos ponerle un HMG, que será ponérselo encima así. Al principio se pondrá boca abajo porque el HMG había que montarlo en el sitio para empezar a disparar, y una vez que pase el turno, en la fase de volteo, se le da la vuelta y ya se puede utilizar.
Exactamente igual si en lugar de ponerle un HMG, lo que hacemos es ponerle un mortero. El mortero es este icono de aquí que se pondrá encima, se pagaría el coste de despliegue cuando sacáramos la tropa, que en este caso es 1, sería 2 de sacarla de mano a mesa, más 1 adicional de ponerle el mortero. El mortero se pone boca abajo y en la fase de volteo se pone boca arriba para poder empezar a utilizarlo. Esta es la pincelada básica que quiero daros en un primer momento de cuáles son las fichas adicionales. Seguimos. ¿Cómo se gana o cómo se pierde en 2GM Tactics? Pues depende del tipo de juego el que estemos jugando. Si estamos jugando una batalla campal, nuestro objetivo, como ya os he comentado, es destruir el estado mayor de cada jugador. Os explico el estado mayor brevemente. Este es el estado mayor de los nazis. Es muy parecido al de los aliados, solo que aquí pone 14 y aquí pone 12. Pero por lo demás es igual. Esto es el máximo de puntos de acción que puede tener. Vamos a ver, os comento brevemente en qué consiste. Se pondrán en esta zona dentro de la batalla campal y si jugamos un escenario que tenga estado mayor, se pondrá donde indique el escenario. Cada jugador pone su estado mayor, indica los puntos de acción y todo eso, y no se mueve, es decir, se quedará en el mismo sitio durante toda la partida. Si es una batalla campal, se pone aquí, en el centro de la zona de despliegue. En el centro de la zona de despliegue. Realizar las funciones en el juego requiere gastar puntos de acción que se van a gestionar a través de nuestro estado mayor. Deciros una cosa muy importante, y es que el estado mayor es inmune a críticos, lo cual va a tener mucho sentido cuando os explique posteriormente cómo funcionan los ataques. En este caso, automáticamente el estado mayor lo que nos dice es que aquí podemos poner todos los puntos de acción que tengamos disponibles para la partida. Esto quiere decir que tiene 10 puntos de impacto, cuando reciba daño se van poniendo token rojo encima indicando los puntos que se le han quitado, y cuando se llega a 10, ha ganado el jugador que ha conseguido hacerle 10 puntos de impacto al estado mayor. Genera cada turno un punto de acción y puede tener como máximo encima, puesto que los puntos de acción se pasan de un turno a otro, los sobrantes que no hemos utilizado pueden tener un máximo de 14, siendo que los aliados pueden tener un máximo de 12. Otra función que tiene el estado mayor es albergar generales. En la campaña histórica, es decir, cuando jugamos un escenario establecido ya por el mismo juego, nos dirá cuáles son las condiciones de los generales. Eso se pondrán al principio de la partida, donde indique el mismo escenario. En una batalla campal, tiene que ser que elijamos empezar con uno o que salga la carta de un general. Cada general se va a poner al lado, solo podemos tener uno, y se pondrá al lado del estado mayor, y lo que hará será modificar pequeñas cosas a lo largo de la partida. En este caso, por ejemplo, von Rundstedt, un personaje que tuvo bastante que ver con el desembarco de Normandía, cada 3 líneas de suministro genera un punto de acción. -1 al coste de despliegue de artillería, mínimo 2, sin tener en cuenta el equipo adicional. ¿Vale? Pues cada uno de estos representa una cosa distinta y va a dar una prebenda distinta al jugador correspondiente. Esto consiste básicamente todo lo que es el estado mayor. Entro a explicaros cómo funciona el campo de batalla. Este terreno que os he montado no es obligatorio para jugar a 2GM Tactics. Los jugadores de mutuo acuerdo pueden montar el tablero del tamaño que quieran. Es más, como si no quieren utilizar las losetas. Simplemente que hace falta una serie de requisitos. Los dos estados mayores tienen que estar desplegados a 6 medidas de distancia como mínimo uno del otro. Una medida de distancia es equivalente a una carta por su lado largo, es decir, por el lado largo. Para el ancho del campo de batalla, lo que haremos será tener como mínimo 8 cartas desplegadas por su lado más corto. Se utiliza de nuevo la medida de una carta para establecer el ancho, ¿de acuerdo? Los escenarios han sido diseñados para jugarse con la loseta de juego en esta misma medida, es decir, si nos ponemos a calcular, veis que es exactamente la medida que nos dice, ¿de acuerdo? Lo mismo que si lo hacemos así. Funciona exactamente con la medida de las cartas. En su turno, cada jugador despliega las cartas de tropas sobre su línea de despliegue propia. Ahora explicaré qué es la línea de despliegue, cuáles son las líneas, qué es el frente, en fin, todo eso lo explico ahora. Y en sucesivos turnos, el jugador irá avanzando hacia el enemigo con el objetivo que indique según el escenario de juego. Si es una batalla campal, destruir esto. Si es un escenario, el que nos indique el escenario. ¿Quién comienza? Vamos a verlo. Para el montaje del tablero y ver quién comienza, tenemos que separar si estamos en una partida de escenario, donde, como os he dicho ya, nos ceñiremos a lo que nos diga las instrucciones para ese escenario concreto en cuanto a colocación, en cuanto a qué cartas podemos utilizar y cuáles no, o si estamos en una batalla campal. Si estamos en la batalla campal, antes del inicio de la partida colocaremos la loseta de terreno de una forma totalmente aleatoria, como os he montado yo aquí. Se ponen al azar, por el lado que tú quieras. Simplemente tienes que tener en cuenta que para ello se han de retirar las losetas de río y mar. Es decir, para que veáis un ejemplo, esta es la loseta de mar,
y esta es la loseta de río. Barajamos todas las demás y las ponemos de manera aleatoria sin distinguir las caras. Se colocan de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ya el orden que queráis, ¿de acuerdo? Y cuando lo tengáis montado, le ponéis estos nexos de unión que tenemos aquí, estos troqueles de unión, para que el tablero quede cerrado y no se vea lo que hay debajo en la mesa de abajo. Al inicio del juego, cada jugador recibe 5 puntos de acción. ¿Qué son los puntos de acción? Los puntos de acción son esto de aquí. Son estos toquecitos azules de aquí abajo. Si veis, hay con caras de 1 y con caras de 2. Y lo que se hace sencillamente para comenzar la partida es lo siguiente. Se cogerán 5 puntos. Cogemos de aquí y a cada jugador se le dan 2, 2 y 1. 2, 2 y 1. Ahora, el inicio de la partida y la selección del jugador inicial se realizará del siguiente modo. Se cogerá de estos 5 puntos, se cogerá lo que un jugador quiera, de manera oculta. Es decir, imagina, por ejemplo, que yo quiero ponerme 3. Pues cierro la mano, el token que queda lo pongo aquí, y el otro jugador hace exactamente lo mismo. Coge 4, por ejemplo, imaginadlo. Entonces se hace 1, 2 y 3, se ve que este tiene los 4, se ve que yo tengo 3, y al resultado de cada uno se le debe añadir un dado de 10. Vamos a poner que este tenía 4, vamos a poner que este tenía 3. Se coge un dado de 10. Los aliados tiran este y le sale un 6. Los nazis tiran este y le sale un 10. El 0 en este juego siempre va a ser un 10. No existe el 0 como tal. Siempre que salga un 0 va a ser un 10. Con lo cual tenemos que los nazis tienen un 13 y los aliados tienen un 10. Van a empezar los nazis. Y van a empezar los nazis no solo comenzando la partida ellos, sino que además elegirán terreno. El terreno al principio de la partida se compra. Cogerás de todos los edificios posibles, los búnkeres, las casas, las ruinas, las barreras, y las comprarás para ponerlas con estos puntos de aquí. Obviando ya el resultado del dado, pues con estos 3 puntos que has elegido para la puja del inicio de la partida, puedes comprar materiales. ¿Cómo se compran materiales? Pues por ejemplo puedes comprar una casa que vale 3 y la pones o en la segunda o en la tercera línea. Es decir, no la puedes poner en la línea de despliegue, o la pones aquí o la pones aquí. Ya a lo largo de lo que tú quieras, la vas colocando aquí. Pero o en esta línea o en esta línea. Imaginemos que este compra esta y pone aquí esta casa y lo pone en su tercera línea. Esto ya, estos 3 se descartarían. Los aliados hacen 3/4 de lo mismo. Cogen estos 3 puntos y lo que hacen es, por ejemplo, cogen una casa que vale 3 y la ponen en su segunda línea de despliegue, llegan ahora y con el punto que les queda, cogen y ponen aquí una barrera. Tan sencillo como eso. Cogen sus 4 puntos y los descartan. Este sería el setup básico de la partida. A partir de aquí comienza el tema de las acciones. Vamos a verlo. Ya una vez que hemos hecho esto, comienza el tema de las acciones, pero para hacer las acciones tenemos que tener cartas en la mano. Lo siguiente que haremos será, de nuestro mazo, coger 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenéis que tener en cuenta que al final de vuestro turno nunca podéis tener más de 7 cartas en la mano. Es un requisito indispensable. Y ahora de estas 5 cartas tenéis que ir poniéndolas en vuestra línea de despliegue para poder utilizarlas y destruir, en este caso, en esta batalla campal, el escenario, el Estado Mayor contrario. Si estamos en una campaña de las que dice el juego, pues tenemos que seguir los requisitos que indique. Si dice más de 5, pues más de 5. Si dice que podéis acceder al límite de 7, podéis acceder al límite de 7. Ahí estamos acotados a lo que nos diga el manual de instrucciones. Pero en este caso, como estamos en una batalla campal, 5 cartas, con un máximo de 7. Se van robando cartas cuando nos indique el juego, hasta tener un máximo de 7. Se van jugando, pim pam, y al final del turno, si ya has realizado todas las acciones, lo que hace es que te quedas con un máximo de hasta 7 cartas en la mano. Ahora, ¿cómo funciona? Porque os estoy hablando de línea de despliegue, de línea de frente, todo eso. ¿Qué es? Tenéis que tener en cuenta 3 conceptos que hay que tener clarísimos para poder jugar bien a este juego. 2GM Tactics distingue entre línea de despliegue, línea de frente y línea de suministros. ¿Qué es la línea de despliegue? Va a ser la primera que está más cercana al Estado Mayor. Esta será la línea de despliegue de los nazis, esta será la línea de despliegue de los aliados. Es por donde iremos soltando las tropas. Es decir, si yo soy los aliados y suelto esta tropa, lo que hago es que la sacaré por mi línea de despliegue. No la puedo sacar por esta segunda, sino que lo saco por mi línea de despliegue. 3/4 de lo mismo cuando somos los nazis.
tendremos que sacar las unidades por esta línea de despliegue. Por eso se llama la línea de despliegue. ¿Cuál es la línea de frente? La línea de frente son las separaciones que hay entre los distintos huecos de cartas, es decir, este será la primera línea de frente, esta será la segunda línea de frente, esta será la tercera línea de frente. ¿Y cuál es el frente? El frente va a ser el máximo que tenemos de la carta nuestra frente a las contrarias. Es decir, si tenemos aquí, por ejemplo, esta carta, el frente contrario comenzará cuando pongamos una carta de los contrarios. Imaginemos que esto es una carta nazi y esto es una carta aliada. Pues nuestro frente llegaría hasta aquí, que es la separación de la última carta, la más alejada que tenemos de nuestro estado mayor, que ya entra en confrontación con la de los contrarios, en este caso con la de los nazis. Este sería básicamente el concepto de línea de frente. ¿Y qué es la línea de suministros? Es un concepto importantísimo porque nos va a dar los puntos de acción. Es una de las tres cosas que nos va a dar puntos de acción. A lo largo de la partida vamos a ir desplegando tropas y moviéndolas por las distintas líneas de frente. Pues la línea de suministros es aquella que va desde el estado mayor hasta lo más alejado que podamos de la línea de frente. Es decir, si tenemos una tropa aquí, tenemos una tropa aquí y tenemos una tropa aquí, tenemos tres líneas dentro de nuestra línea de suministro. Tenemos la línea número 1, la línea número 2 y la línea número 3, que va a ser esta carta, que no se ve por los brillos, pero que es esta carta de aquí. Tenemos una línea de suministro de 3 puntos, de 3 líneas normales. Si faltara esta, tenemos una línea de suministro solo de una, sería de esta, porque no llega a la tercera, puesto que esta ha sido cortada. No hay ninguna carta de despliegue de mano que una la primera con la tercera línea, con lo cual solo conseguiremos un punto de acción, como ahora os explicaré. Este es el concepto que tenéis que tener claro de cara a distinguir una línea de despliegue, una línea de frente y una línea de suministro. Comenzamos el turno de juego y os lo voy a explicar con las cartitas de ayuda que nos aporta el mismo juego. ¡Vamos allá! Como os he enseñado en el unboxing del juego, hay dos cartas que, si no os voy a decir que tienen todo el juego dentro, tienen la inmensa mayoría del juego. Esta carta, por este lado, tiene todo el turno de juego, todas las fases que tenemos que jugar. El turno de juego en 2GM Tactics es muy sencillo. Cada jugador, cuando sea su turno, si le toca a los nazis, pues hace todas estas acciones. Cuando termina, van los aliados que hacen todas estas acciones. Así, en un número indeterminado de turnos, hasta que o consigues el objetivo del escenario, dependiendo de lo que te diga el manual de instrucciones, o consigues destruir el estado mayor contrario, quitarle los 10 puntos de impacto al estado mayor contrario en una batalla campal. Pues básicamente, ¿cómo funciona el turno de juego? Vamos por el orden que nos indica aquí. Empezamos por el inicio. El inicio es que terminan los efectos en juego. Hay algunas cartas que te van a vincular efectos a determinados puntos de la partida, a determinados elementos del tablero, de cara a un turno vista. Cuando termina ese turno, cuando llega a la fase de inicio, se acaban los efectos que diga la carta que modifica las reglas principales del juego. Lo segundo es el estado mayor. Se generan los puntos de acción también por grupos de mando y líneas de suministros. Es decir, para hablar del estado mayor, de la fase de estado mayor, tenéis que tener en cuenta tres cosas. Los puntos de acción que nos otorga el estado mayor, que siempre nos va a dar 1, siempre genera 1, como dice aquí. En este caso los nazis genera 1 y también le genera 1 a los aliados. Siempre automáticamente tenéis que coger del suministro general un punto de acción que tendréis que poner en vuestro hueco de punto de acción. Eso siempre, cada turno que os toque. Lo segundo que tenéis que tener en cuenta es la línea de suministros. La línea de suministros es lo que os he explicado antes. Como veis, aquí tenemos estas tres cartas que dan una línea de suministro de nivel 3. Lo que quiere decir que, aparte del punto de acción que cogéis por el mero hecho de tener el estado mayor, cogéis 1, 2 y 3, cogéis hasta 4, cogéis 4 puntos de acción. Pero no solo eso, sino que además hay una tercera manera de conseguir puntos de acción que servirán para el despliegue de tropas, como ahora os explicaré, que es a través de los grupos de mando. Los grupos de mando son estas cartas de aquí, que en este caso esta es la de los aliados, pero también tenemos una de los nazis. ¿Cómo funcionan los grupos de acción? Muy sencillo. Los grupos de acción son cartas que se despliegan en el tablero, entrando dentro del tablero con las mismas reglas de despliegue normal y corriente. Es decir, se colocará la tropa en la línea de despliegue, pagamos el coste, que en este caso esta carta cuesta 3, la ponemos en la zona de despliegue que queramos y nos va a dar un punto de acción adicional por cada línea en la que se encuentre con un máximo de 3. Es decir, si lo tenemos aquí, nos va a dar un punto de acción más. Vamos a tener, imaginemos que el tablero se queda así, un punto de acción por el estado mayor, 1, 2 y 3 por la línea de suministros y un punto más por el
por el jefe de mando, por el grupo de mando, perdón. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Cogeríamos 5 puntos de acción del general. Imaginemos que lo movemos aquí al grupo de mando. Cogeríamos uno más. Imaginemos que lo movemos aquí y lo ponemos en tercera línea. Cogeríamos uno más. Este es el límite para los grupos de mando. Tienen un máximo de 3. Con lo cual, en este caso, imaginemos que lo tenemos así y que llega a nuestra fase de nuestro turno de Estado Mayor. Cogeríamos un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos de acción que vendrían a nuestro montoncito de aquí para poder realizar acciones en la fase de despliegue. Eso es como funciona la fase de Estado Mayor. Fase de cartas. La fase de cartas es tan sencillo como robar 2 cartas del mazo y traerlo a la mano, teniendo en cuenta que al final de vuestro turno tenéis que quedaros como máximo con 7 cartas, Pasamos, lo siguiente, el movimiento. Aquí llega una de las cosas gordas de este juego, el movimiento. Las tropas se mueven a lo largo del tablero de manera ortogonal. Es decir, nunca podemos mover una unidad de manera diagonal. Si tenemos este grupo de mando aquí, no podemos mandar el grupo de mando a la casa, sino que tenemos que hacer una L. Tenemos que mover aquí y después aquí. Ortogonalmente podemos movernos hacia adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás, como queramos. Simplemente tener en cuenta que los movimientos deben ser ortogonales y nunca diagonales. Dos cosas muy gordas que tenéis que tener en cuenta de cara a los movimientos, que son los asaltos y los movimientos en cobertura. Los asaltos funcionan del siguiente modo. Las unidades de infantería pueden asaltar un terreno. Es decir, imaginad que tenemos esta unidad de infantería aquí. La unidad de infantería, romper una casa sería difícil. Pues, ¿qué hace? Puede asaltar unidades enemigas y puede asaltar terreno defendido por el enemigo. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. El asalto se inicia en la fase de movimiento, pero se resuelve en la fase de disparo. Será tan sencillo como mover a la tropa a la casa que queramos y dejarla ahí hasta la fase posterior de movimiento. Exactamente igual cuando nos encontramos con una tropa enemiga, como suele ser, por ejemplo, un tanque, cualquier cosa así. Como una tropa de infantería pesada realmente le costaría mucho atacar a un tanque, el juego nos permite que sí se pueda atacar un tanque. ¿Cómo? Pues como se haría en la realidad, saltando encima del tanque, abriendo las cotillas, metiendo una bomba dentro, lo que sea. Es una manera de que una infantería que no tiene suficiente penetración para poder destruir un tanque, pueda destruirlo de esa manera. Esos son los movimientos de asalto y el movimiento que os digo ahora, que es el avance a cubierto. Todas las unidades de infantería pueden avanzar con una unidad blindada de tanque o con un transporte. Lo único que tenéis que decir es que vais a realizar ese movimiento de cobertura. Ponéis vuestra tropa debajo de la unidad y siempre que haya movimiento de esa tropa, pues vais a tener una cobertura. ¿Para qué sirve esa cobertura? Pues para que sea más difícil que os ataquen, para que tenga +1/+1 en cuanto a daño principal y a crítico, el hecho de atacaros. Si separáis las unidades, se acaba obviamente el avance cubierto y el que ataca, el atacante, si hay una unidad que está encartada de tal manera que está en avance cubierto, tiene que decir a cuál de las dos unidades ataca. Tiene que decir si ataca, en este caso, al tanque, al Stuart, o si ataca a la infantería pesada. Eso es como funcionaría el movimiento. Pasamos al despliegue. Como os he dicho, vais a tener una serie de cartas en la mano y vais a tener una serie de puntos de acción, que en este caso imaginemos que tenemos el Estado Mayor de esta gente, de los aliados, que tenemos 5 puntos de acción. Pues podemos bajar cartas de la mano a la mesa, al tablero, pagando los puntos de acción que nos indiquen las respectivas cartas. Imaginemos que lo que quiero es bajar esta unidad de infantería ligera. Pues pagaría un punto de acción para colocarlo en mi zona de despliegue, donde yo quiera, de las losetas, y pagaría uno de acción, que se me vendría aquí a la reserva. Tan sencillo como eso. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta del despliegue? No solo desplegamos unidades, sino que es el único momento que tenemos, salvo que la carta no disponga otra cosa, de utilizar otro tipo de cartas, ya sean cartas de suministro, ya sean cartas de equipamiento, ¿vale? Todas estas cartas, salvo que la carta me disponga otra cosa, es la única fase, la fase de despliegue, para poder utilizarlas. También esta es la única fase que tenemos en la que podemos desplegar cartas de terreno, pero el escenario nos lo tiene que permitir, o si lo acuerdan los jugadores al inicio de la partida. Existen determinadas unidades, como es este caso, por ejemplo, para que lo veáis, que se pueden desplegar un equipo adicional. Como os he comentado antes a la hora de explicaros las unidades,
Aquí tenemos las unidades, el equipo adicional ofensivo y aquí tenemos el equipo adicional defensivo, que son tokens que iremos colocando si en el momento de desplegar la tropa, es decir, en el momento de pagar los 2 puntos de acción que vale y colocarlo en nuestra zona de despliegue, queremos añadirle cosas adicionales. A las unidades de infantería solo se le puede poner, de todas las posibilidades que tenga aquí, una única un único equipo adicional ofensivo y un único equipo adicional defensivo. El resto de tropas, por ejemplo los tanques, los aviones, se le puede poner todo lo que quieras. Se le puede poner todo el equipo adicional que quieras. Deciros que una unidad recién desplegada, es decir, puesta aquí como acabamos de hacer con esta, no puede moverse, puesto que como habéis visto en el orden de juego, el movimiento viene antes que el despliegue, ¿vale? Y que una unidad no puede verse afectada 2 veces por la misma carta. Si tenemos 2 cartas idénticas, por ejemplo, yo que sé, un ariete, no podemos utilizarlo 2 veces sobre la misma carta. Tiene que ser en turnos sucesivos. Tan sencillo como eso. Lo siguiente que podemos hacer es el disparo. Esto es importantísimo en los juegos porque nos va a delimitar las tropas que vamos a ir destruyendo a lo largo de la partida, que le disparamos con nuestras unidades, o si atacamos el Estado Mayor, consiguiendo los 10 puntos de impacto para destruirlo. ¿Cómo funciona el disparo? Cada unidad de las que tengamos puede disparar una sola vez, y el juego recomienda que una vez que lo disparas, por si tenéis mala memoria, dobles un poquito la unidad que acaba de disparar. Al final, cuando termine tu turno, ya después de la fase de fin de turno, después del descarte y el fin de turno, lo enderezas de nuevo, enderezas todas tus tropas, aquí paz y después gloria, no pasa nada. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que cada unidad puede disparar una sola vez, salvo que tengas más de un arma. Si tienes más de un arma, como por ejemplo, imaginemos que tengo el M5 Stuart, veis que la capacidad de ofensivas, pagando cuando hacemos el despliegue uno más, un punto de acción más, le podemos poner un MG encima. Este MG será un tokencito de estos que tenemos aquí, de estos de voltear, a ver si se me viene. Estos lo pondremos encima y si está en esta posición podemos disparar una segunda vez. ¿Cómo funcionaría? Pues no tenemos por qué disparar 2 veces al mismo. Dispararíamos, por ejemplo, a este y si llega el rango, a este. A este le hacemos con el disparo normal y este lo que nos indique el disparo de MG. ¿Dónde vienen los disparos de las armas adicionales? Pues aquí. Aquí vienen todos los requisitos de los disparos de equipo adicional. En este caso, como es un MG, tendremos un alcance de 2, tendremos que sacar un 7 para conseguir un impacto o un 10 para conseguir un crítico, tenemos un 3 de penetración y tenemos un 2 de puntos de daño. Así como funcionan los MG en este caso, del M5 Stuart. Es decir, el disparo, el normal, el que nos indica la carta, una sola vez. El disparo con objetivos con armas adicionales, pues tantas armas como tengamos, disparos adicionales que podemos hacer, que no están limitados a uno solo, sino que podemos hacer el disparo este y el disparo este. Una vez que hagamos este disparo, se pone así en forma de rombo. El final de turno se pone así, en el siguiente turno se le da la vuelta ya para poder utilizarlo. Así es como funciona el tema del volteo. Ahora lo explicaré un poquito mejor. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta del disparo? Los disparos se pueden realizar en todas las direcciones y tenemos que tener en cuenta el alcance del arma. ¿Cuál es el alcance del arma? Pues para todo esto, el tema del disparo tenéis que seguir esta línea de aquí. Es decir, esta tropa, esta infantería pesada, tiene un alcance de 2. El alcance se mide de igual manera que el movimiento. Es decir, tiene que ser ortogonal y nunca diagonal. Imaginemos que quiero atacar a este BMW R75. Dice nuestra carta que tiene un alcance de 2. Pues entonces se coge y se mide 1 y 2. Llegamos a él. Hemos cumplido el primer requisito. Vamos al segundo. Vemos que para conseguir un disparo exitoso tenemos que sacar un 5 más o un 9 más. Será tan sencillo como coger nuestro dado, en este caso el dado de los aliados, que es este de aquí, se tira. Hemos sacado un 10. Imaginemos que sacamos, por ejemplo, el 6. Nuestra carta dice que 5, ¿de acuerdo? Para producir daño. Entraríamos en la fase de penetración, entraríamos en la fase de daño. Conseguimos el 6. El 6 es más que 5. Vemos la penetración que tiene nuestra unidad, que tiene 3. Pues comprobamos el blindaje contrario. En este caso es 2. Si lo igualamos o lo superamos, el blindaje de la unidad respecto de nuestra penetración, respecto de nuestra fuerza de penetración, le producimos el daño que nos indique nuestra carta. En este caso le producimos 2 de daño. Esta unidad, como tiene 3 vidas, pasará automáticamente a tener 2 de daño que se marcarán con un token rojo dentro de la misma unidad, lo cual le producirá perjuicios para cosas posteriores, como ahora explicaré, con el tema de las unidades que están heridas. Eso es el disparo de cómo funciona. Si conseguimos
quitarle, en este caso, los 3 puntos de vida que tiene el BMW 75, sería tan sencillo como descartarlo de la partida y punto. Imaginemos que nos ha salido el 0 que teníamos antes, que nos ha salido este 0. El número de abajo es un 9. Eso quiere decir que si conseguimos un 9 o más, conseguimos un crítico. Un crítico, si se consigue también cumplir el requisito de penetración, lo que hace automáticamente es que destruye la unidad. En este caso, lo que habremos hecho es sacar el 0 y destruir inmediatamente el BMW 75. Es la ventaja que tiene conseguir un crítico. Obviamente también es bastante más difícil. En este caso esta unidad iría fuera, sería a los descartes que se ponen aquí al lado del jugador. Eso es como funciona el modo de disparo. Debemos tener en cuenta dos cosas para el tema del disparo. Os las explico. Cuando en nuestro turno disparamos a una misma unidad con 2 o más tropas de las nuestras, decimos que se encuentra bajo fuego intenso, bajo fuego de contención, y tenemos que colocarle este tokencito de aquí. Obviamente tenemos que cumplir el requisito de penetración con las dos, ¿vale? Es lógico, como os he explicado antes, si cumples el requisito de penetración, entras en el daño, es decir, si superas el blindaje, entras en el daño. Si no llegas a la distancia o tu requisito de penetración no supera el de la carta contraria, obviamente no puedes hacer nada. Sí podrías, si eres una infantería, haciendo como os he explicado antes, haciendo un asalto, lo cual se puede producir sobre tropas blindadas, es decir, sobre tropas que tengan, como suelen ser los tanques, que puedes hacer un ataque, los tanques, los vehículos de transporte y eso, que sí puedes entrar y saltarte los requisitos de blindaje y penetración y hacerle el daño directamente que te indique. Pero fuera de eso, obviamente, si no tienes suficiente penetración, no puedes hacerle daño a la unidad. Pues lo que os estaba diciendo del fuego de contención es que el jugador que tiene el turno, es decir, ese jugador que está atacando con más de 2 tropas a una misma del contrario, coloca una ficha de esta encima de la tropa. Imagina, por ejemplo, que la infantería ligera está sufriendo el ataque, tanto de la infantería pesada como del MG-21, ¿de acuerdo? Le disparo con estas dos, le pongo el fuego de contención. A partir de ese momento y hasta la fase de inicio del siguiente turno, la unidad ve reducido su movimiento en 1 y tiene un penalizador a la hora de impactar +1/+1. ¿Qué quiere decir eso? El +1/+1 quiere decir que cuando tenga que disparar no será 5-10, sino que será 6-11. El 11 es absurdo porque el dado, la cara máxima que tiene 10, con lo cual será que para conseguir un impacto exitoso tendría que sacar un 6 y para conseguir un crítico tendría que seguir sacando un 10. Ese es el fuego de contención. ¿Qué más tenemos? Tenemos las unidades diezmadas, que las unidades heridas, que nos da más o menos un resultado parecido. Cada herida que sufra una unidad dará un +1 al crítico y un +1 al daño general, con un máximo de +3. Es decir, si tenemos esta unidad y le hemos producido 1 de daño, esta unidad, que era 6-10 para conseguir un impacto, perdón, 5-10 para conseguir un impacto, pasará a tener 6-10. Si recibe 2 daños por parte de cualquier tropa, pasará a ser, imaginemos que está así, que tiene su daño de 2, lo ponemos así, tiene su daño de 2, pasará a ser 7-10. Si consigue otro daño más, obviamente la unidad quedaría eliminada. Pero deciros que es un máximo de hasta 3 por cada herida que tengas, uno más que tienes que sacar para conseguir un impacto o un crítico. Esto es lo que tenéis que tener en cuenta en cuanto al tema de heridas y unidades diezmadas. Como os he dicho, en la fase de disparo podemos hacer no solo el disparo de la unidad que tengamos, sino aparte aquel de las armas adicionales que le hayamos puesto como equipo ofensivo al principio cuando desplegamos a la unidad. Si disparamos nuestro disparo normal, no pasa nada, el requisito de la carta. Pero si utilizamos el requisito del equipo adicional que tenemos, si disparamos por primera vez, ponemos la carta, volteamos, como veis, este toquecito tiene un icono de volteo. Pues volteamos y lo ponemos en rombo. El siguiente turno, en la fase de volteo, lo ponemos en cuadrado. El siguiente turno le damos la vuelta y ya se puede volver a utilizar. Es decir, tenemos que dejar turnos para volver a utilizar el arma, porque se supone que es que se recalienta. Ese es el requisito de volteo. Seguimos. Como vemos en nuestra chivata, una vez que hemos disparado, tenemos la fase de volteo, volteamos las fichas desactivadas. Una ficha desactivada no puede volver a voltearse dentro del mismo turno. Pasamos al descarte, es decir, nos quedamos como máximo con 7 cartas en la mano. Y por último finaliza el turno y empieza el turno del jugador contrario. Esto es cómo funcionan los turnos dentro de 2GM Tactics. Paso a explicaros unos pequeños detalles sobre el terreno.
En 2GM Tactics existen tres tipos de terreno. Está el terreno normal, el terreno difícil y el terreno infranqueable. El normal, aquel por el que nos desplazaremos sin ninguna regla adicional más allá de las de movimiento que os he explicado antes. El terreno difícil, que el mero hecho de entrar en él, salir de él o desplazarnos por él va a suponer que la unidad va a tener que gastar todos esos puntos de movimiento, y un terreno infranqueable donde las tropas no pueden atravesar. Básicamente, en el tablero, como ya vemos aquí desplegado, nos encontramos distintos tipos de terreno en las losetas. Están los bosques, que son estos de aquí, están las montañas, que son estos de aquí, están los arbustos y los setos, que están estos de aquí. Hay losetas donde veis que hay algunos poquitos y otros donde se ve que hay algunos más. Estos setos le aportan, se consideran terreno normal, y le aportan a las unidades que se encuentran en esa loseta una cobertura adicional, siendo que las tropas que tengan que atacarle van a tener que necesitar un +1/+1, de tal manera que, por ejemplo, esta, que tiene 5-8, va a pasar a necesitar un 6-9 para poder atacar a esta tropa. Los setos y los arbustos tienen 4 puntos de impacto, de tal manera que si los destruimos, dejan de tener ese efecto modificador de +1/+1. Los bosques exactamente igual, solo que son terreno difícil, tienen 8 puntos de impacto, no tienen 4 como tienen los setos y los arbustos, y suponen que el mero hecho de entrar en él vamos a tener que gastar todos nuestros puntos de acción. Las montañas, por contra, ¿qué particularidad tienen? No tienen puntos de impacto, no se pueden destruir, y sí son terreno difícil, de tal manera que entrar en ellos o movernos entre ellos, como puede ser este caso, nos supone gastar todos nuestros puntos de acción. Hay una particularidad, que es que podemos movernos por los terrenos difíciles si tenemos una habilidad de nuestra tropa que se llama reconocimiento. Si es así, convertimos ese terreno difícil en un terreno normal en cuanto a reglas de desplazamiento. Estas son las particularidades que hay en cuanto a terreno de las losetas. Una de las particularidades que tiene 2GM Tactics es que no todos los combates se van a celebrar en terreno firme, sino que también va a haber combates aéreos. Para eso utilizaremos los cazas y los bombarderos. Aquí tenemos dos ejemplos de cartas dentro del ejército de los aliados. ¿Qué son los cazas? Empezamos por estos, que son los más sencillos. Son cartas que cuando se despliegan se ponen al lado del Estado Mayor, en este caso lo pondríamos aquí. Se quedan ahí en tanto que un jugador no decida utilizarlas, que puede ser para una de tres cosas. Puede ser para atacar, puede ser para interceptar un avión enemigo o puede ser para realizar una tarea de escolta. ¿Cómo se ataca? Hagamos lo que hagamos, después de cualquiera de estas tres opciones, descartamos la carta. Pero ¿cómo se ataca? Muy sencillo. Podemos atacar con los cazas, siguiendo las reglas normales de ataque. Podemos atacar a una unidad de las que haya enemiga en el sitio, en el terreno de juego. Podemos atacar un edificio o podemos atacar el Estado Mayor enemigo. Una vez que lo hemos utilizado, se descarta. La segunda de las posibilidades que tenemos es interceptar un caza bombardero enemigo fuera de turno. Es decir, si mandan un avión contra nosotros, nosotros podemos mandar un avión contra ellos. Con lo cual, si queremos utilizar nuestro caza para atacar al Estado Mayor enemigo, los nazis pueden lanzarnos un caza para interceptar el nuestro y se producirá un combate aéreo, con las reglas normales del combate. Escoltar es otra de las particularidades que tiene. Si lanzamos un bombardero, podemos mandar a cazas para que escolten a ese bombardero. Tenemos que tener previamente el caza, o podemos lanzar las dos cartas a la vez, el bombardero y el caza. Lo que tenemos es que se producirá también un combate aéreo si nos atacan a nosotros con esos cazas que tenemos aquí. Es un combate que se produce con las mismas reglas que tenemos en los requisitos de disparos, de combate. Ya os digo, los bombarderos, ¿qué particularidad tienen? Que se despliegan como cualquier carta de apoyo. Es decir, utilizo y descarto. Y lo que hace es que cada bombardero dice, vas a atacar pues 5 casillas, o 3 casillas, o 4 casillas. Y tienes que tener en cuenta una cosa, y es que cabe la posibilidad no solo de que te manden cazas para interceptar a tus aviones, ya sean cazas o bombarderos, sino que además puedes enfrentarte a antiaéreos, que son un tipo de artillería que si tu ataque de bombardero, es decir, ataco esta loseta, esta loseta, esta loseta, esta loseta, porque mi bombardero ataca 4 losetas, si dentro de ese radio de acción entra en rango de disparo cualquier antiaéreo, te puede disparar y va a tener preferencia sobre tu ataque. Es decir, si te ataca y te hace daño pero no te destruye, vas a tener los modificadores negativos de unidad herida, y si te destruye tú no vas a realizar tu ataque. Esos son los combates aéreos que existen en 2GM Tactics, y créanme que están muy guapos. Por último, comentaros que, como habéis visto al principio, cuando he hecho el unboxing, existe toda una suerte de tokens que realizan capacidades especiales, que aportan capacidades especiales a las distintas tropas. Explicarlas todas sería enrevesado y engorroso, porque son muchísimas y hay que tenerlas en cuenta. Os remito al manual, que viene aquí todo explicado. Empezarían aquí con el tema de la cortina de humo, el bazooka, que son los antiaéreos,
el cuerpo a tierra, todo esto os lo explica aquí. Quizás lo que tenéis que tener en cuenta, así que os explico brevemente, el remolque y el transporte. Hay algunas unidades de artillería que no tienen movimiento, entonces se quedan en la unidad de despliegue, se quedan en la línea de despliegue. ¿Cómo se mueven? Pues a través de algunos transportes que tienen lo que se llama el remolque. Me vengo encima y lo voy moviendo al movimiento de la unidad de transporte y lo dejo, lo despliego, donde queda la unidad de transporte, pues a la izquierda o a la derecha. Exactamente igual con el transporte. Hay algunas unidades, como pueden ser por ejemplo los camiones y cosas así, que lo que hace es que desplazan tropas a lo largo de unidades de infantería a lo largo del tablero. El resto de cosas, pues, que son las puntas huecas, el reconocimiento, el remolque, la unidad montada, la movilidad, es decir, toda una suerte de cosas que lo mejor es que acudáis al manual porque son pequeños modificadores que alteran un poco las reglas principales de movimiento, de disparo y todo eso. Y familia, poco más que deciros de estos 2GM Tactics. Pasados mi opinión. Pues nada, mozuelos, esto es lo que da de sí este 2GM Tactics. En primer lugar queremos agradecer a Dracoideas por hacernos llegar este juego. Los que seguís básicamente el canal sabéis que no somos muy de Wargames. De hecho, lo más cercano que yo personalmente he jugado en Wargame ha sido una partida que no terminé, no llegué a terminar, a Twilight Struggle, y otra, lo más cercano es el Cíclades. O sea, así está el nivel, para que veáis cómo está. Y estábamos un poco reticentes, la verdad, porque no es un género que nos llame mucho. ¿Cuál es mi sorpresa? Que nos ponemos en contacto con Dracoideas porque me recomienda Alejandro, docena de juego, al cual le mando un saludo muy fuerte, que probemos el 2GM y que probemos el ONUS, que son los dos de Dracoideas. Me pongo en contacto con la editorial no me pone ningún problema en mandarme una copia para reseñarla, lo cual es de agradecer, cosa que no hacen todas las editoriales, y nos pusimos a la faena. ¿Me creéis si os digo que me ha encantado? Vamos a ver, vamos por partes. Es un concepto wargame de cartas, es decir, no hay figuritas, no hay reglas, los espacios están tasados, están acotados, como habéis visto, en la distribución que hacemos con el tablero modular que vamos montando, vamos moviendo las tropas a lo largo del mismo. No existe un movimiento que esté marcado con una regla, ni existe una unidad concreta que se mueva en una dirección o en otra, simplemente tenemos movimientos ortogonales dentro de un tablero que tenemos acotado a los espacios dentro de las 6 líneas de despliegue que vamos a tener, desde el inicio de mi línea de despliegue a la del contrario. Juego de cartas sencillísimo, ya lo habéis visto, no tiene muchas cosas más allá de las reglas básicas del juego. Pero es que quizá ahí reside su magia. La magia de este juego, vamos a empezar por las cosas buenas que tiene. Me ha parecido genialmente acoplada la temática y la mecánica. Es decir, yo me he sentido que estaba dentro de la guerra. Yo me he sentido que manejaba mis tropas y que las sacaba desde mi línea de despliegue, que las iba avanzando y que si se comunicaban entre sí iban teniendo unos suministros que se iban pasando, porque las municiones de la primera línea de combate se la pasaban a la tercera. Todo eso está muy bien acoplado, está muy bien hecho. Pero es que no es solo eso, es que hasta los detalles están unidos, están acotados están enlazados con un cochino juego de cartas. Es decir, hay tropas que si se meten al amparo de un vehículo van a estar cubiertas y van a tener un fuego de cobertura, va a ser más difícil que las tropas contrarias la ataquen. Y eso, realmente conseguirlo con un juego de cartas está genial. No solo eso, sino que ¿una infantería puede atacar un tanque? Pues claro que puede. No va a poder a disparo, obviamente, porque el tanque tiene un blindaje, pero se le hace un asalto. Se le hace un asalto, nos metemos dentro del tanque y nos cargamos a los tíos que hay dentro. Es que está genialmente realizado. Es que está bien hecho hasta los ataques aéreos. El tema de caza y bombardero está muy bien hecho. Porque te puedes imaginar la batalla en el aire. Si bien es verdad que es un poco más complejo imaginarte la batalla en el aire, porque ya lo máximo habría sido que el juego estuviera en 3D, el hecho de tener mi caza, que lo tengo en mi zona, lanzo el bombardero y mando a mis cazas a que los colten, y después están las tropas enemigas que lo tienen que interceptar y los antiaéreos, es que está genial. Es que tiene todos los pequeños detalles de lo que podría ser una guerra. Y hacer eso con un juego de cartas es algo muy sencillo. Y más si se saca con este tamaño y con este precio. Es una cosa fantástica. Segunda cosa que me encanta del juego, rejugabilidad. Me parece impresionantemente rejugable. No solo desde el punto de vista de que tengo el tablero modular y cada vez que monte el tablero para las batallas campales va a ser un escenario distinto, sino que el hecho de tener las campañas. Es decir, maldita sea, puedo hacer la campaña de la operación Overlord. Y hago la operación Overlord entera, empezando por Normandía y terminando con la victoria. O sea, es que es genial, y tengo los escenarios acotados donde cada uno vas pasando las misiones de una a otra y depende de quién gane o quién pierda obtenga unos beneficios en pro del otro que ha perdido. O sea, es que me parece genial, es que la rejugabilidad es máxima, pero no solo eso, es que como estos chicos lo han tenido absolutamente todo en cuenta, el hecho de tener el mazo gordo, de decir, ¿dónde voy yo con esto? Yo no sé hacerme los mazos, tío, es que hasta en la página web de ellos puedes encontrar
pequeñas recomendaciones de qué mazo hacerte, tanto si eres alemán como si eres americano, para hacer un mazo ofensivo, un mazo defensivo, un mazo variado. O sea, hasta esto lo han pensado. Es un juego, cuidado, al detalle, al detalle. Esto en cuanto a las cosas que me gustan. Cosas que no me gustan, cosas que no me gustan. Me atrevería a decir que son cosas más de forma que de fondo, y es algo que quizás convierte en cosa que me gusta. Odio, odio, odio con todo el poder de mi corazón los troqueles. Lo odio. Esto no es necesario. ¿Por qué? Si todo era perfecto, ¿por qué me tengo que encontrar con esto? ¿Por qué me tengo que encontrar que los enganches no encajen bien? Si le habéis cuidado todo el detalle, tío. Es un detalle mínimo de edición, pero que afea mucho el juego cuando te vas construyendo cuando te construyes el escenario. ¿Por qué? Porque llego y la regla general es que si tengo la tropa la arrastro. Pues no puedes arrastrarla, porque si arrastras la tropa doblas la carta. Detalle, ¿vale? Es un detalle, pero que afea un poco el juego. Más allá de esto, en resumen, que es que me ha picado para los Wargames, es que voy a seguir probando más Wargames. Obviamente voy a probar juegos sencillos como este, no me voy a meter en un Conflict of Heroes, no me voy a meter en un Combat Commander Europe, seguiré probando. De hecho, el siguiente es otro que nos ha facilitado Dracoideas, que va a ser Onus. Os digo, este juego está, si ya era rejugable de por sí, ya era amplio de por sí, este juego se encuentra ahora mismo en campaña de Kickstarter, está abierto y le quedan aproximadamente, cuando publiquemos este vídeo, le quedarán unos 8, 9, 10 días aproximadamente. Va a venir con 4 expansiones, es decir, si no tenéis bastante con los alemanes y con los aliados, tenéis 4 expansiones más. Es decir, el juego va a ser eterno. Si os gustan los juegos de cartas, si os gustan los juegos sencillos, donde tiene unas poquitas reglas que cuando os juegues la segunda partida ya las pilla el tranquillo. Si quieres un juego rejugable, encima producto español y muy bien elaborado, quitando la pamplina que os he comentado de los troqueles, 2GM es vuestro juego. A mí me ha fascinado, no me lo esperaba para nada tan bueno, no me esperaba tanto de un Wargame, y mucho menos de un Wargame tan pequeño, y por supuesto mucho menos de un Wargame que viene de producto patrio y que está cerca de un 3000 y pico en la BGG de manera totalmente injusta, que pienso que es así porque tiene muy poco rating, pero quitando eso, es que me parece un juego genial, donde poco a poco vas haciendo un deck building, donde vas haciendo un hand management. Bueno, para que no me regañe Nano de Fnatic Chain, le voy a decir que es un juego de construcción de mazo, donde vas soltando cartas y donde vas gestionando tu mano. Una cosa sencillísima para recrear perfectamente y unir perfectamente temática y mecánica la Segunda Guerra Mundial. Un juego furiosamente recomendado de fase de mantenimiento. Así que nada, gente de Dracoideas, Luis Álvarez, que me parece que era el que está detrás de casi todo el proyecto este, Proyecto Enigma, genial, chapó por vosotros y enhorabuena, de verdad. Y con detalles como este, incluso la bolsita de tela que me la consiguió Dani de Playplane, al cual le doy las gracias y le mando un saludo. El tema de los generales, que es que incluso puedes dar beneficio desde el principio para toda la partida. El tema de los terrenos, el tema de poder poner los búnker, poder poner las vallas. Es que es todo, es que está absolutamente todo cuidado al detalle. Ya os digo, los pequeños desperfectos que tiene quedan totalmente eclipsados por la multitud de virtudes que tiene 2GM Tactics. Familia, poco más que deciros. Os lo recomendamos encarecidamente. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao.